Buenas tardes, queridos amigos. Quiero informaros de que ya tenemos nuestra página oficial de Facebook, para aquellos que queráis podáis apoyarnos, una página en Patreon. Sin vosotros, este proyecto no podría existir. Tenéis los enlaces en la descripción en el comentario fijado debajo del video. Disfrutad del contenido. Me llamo José González y acabo de cumplir los 20 años. Anoche, mientras los invitados reían en el jardín durante mi fiesta de cumpleaños, mi padre me llevó a un rincón apartado del salón y me susurró al oído con una frialdad que me erizó la piel. Cuando esto termine y todos se vayan, vas a firmar unos documentos para tu tío Eduardo. Es solo un trámite administrativo, una simple formalidad para poner orden en los bienes familiares. Yo sonreí con la misma falsedad que él y asentí. Esperé a que volviera con sus socios y entonces me escabullí hacia la cocina. Allí, entre el ruido de los platos, abrí mi portátil y, con un pulso sorprendentemente firme, ejecuté la fase final de mi plan. Discretamente, terminé de formalizar la transferencia de toda mi herencia multimillonaria, legada directamente por mis abuelos, a un fideicomiso irrevocable de protección de activos. Fue un movimiento puramente preventivo, un muro legal invisible pero infranqueable. A la mañana siguiente, el ambiente festivo se transformó en un funeral prematuro. Mis padres y mi hermana menor descubrieron con horror que la casa de campo del lago, los ahorros acumulados durante décadas y todas las inversiones estaban blindados tras una estructura legal que no podían quebrar ni tocar. Mi padre, Gregorio, se puso pálido, como si le hubieran extraído la sangre de golpe. Mi tío Eduardo, que en su arrogancia ya había firmado un precontrato para vender una propiedad que jamás le perteneció, salió de la casa gritando por el móvil para llamar a su abogado de inmediato. Pero antes de contarles el caos que se desató después, permítanme llevarlos 6 años atrás, a un verano abrasador en el lago de Sanabria, cuando mi abuelo me confió un secreto que solo logré descifrar anoche. El verano que cumplí los 14 años, mi abuelo, Álvaro González, me recogió en su vieja furgoneta y me llevó a la finca. La casa de campo está retirada de la orilla del agua, protegida por un ejército de robles y pinos tan altos que parecen querer bloquear el sol de la tarde. El porche está ligeramente hundido de un lado, dándole un aire de fatiga noble. La puerta mosquitera nunca encaja del todo bien, pero dentro, el aire siempre huele igual. A leña fresca, a libros antiguos y a una esencia dulce y persistente que, incluso hoy, soy incapaz de identificar. Agarra el otro extremo, José, me ordenó el abuelo aquella primera mañana, mientras levantaba un pesado poste de la valla. Y lo hice sin rechistar. Pasamos horas reemplazando 3 postes podridos en el límite sur de la finca. Él nunca tenía prisa, decía que el trabajo bien hecho requiere su propio tiempo. Me enseñó a detectar los puntos blandos de la madera presionando el pulgar con fuerza en la veta. Si la madera cedía, estaba acabada, por muy fuerte que pareciera por fuera. Fue mi primera lección sobre la integridad, aunque yo entonces no lo sabía. Al terminar, mi abuela Elena nos esperaba con té helado y unos bocadillos generosos en la mesa de la cocina, esa misma mesa robusta que el abuelo construyó con sus propias manos el año que se casaron. Ella solía leer en el porche y, al verme salir, siempre daba unas palmadas suaves en la silla vacía a su lado. Nos quedábamos allí, en un silencio cómodo, mirando cómo la luz sobre el lago se volvía dorada. Esta casa se queda en la familia, José, me soltó el abuelo esa última noche de agosto, mientras se sacudía el serrín de las manos curtidas. Pero escucha bien. La familia no siempre es una cuestión de sangre. Familia es quien aparece cuando hace falta, quien cuida lo que otros solo quieren gastar. Con 14 años, pensé que se estaba poniendo poético o que la edad le hacía divagar. No era así. Durante todo ese verano y los siguientes, volví al lago cada fin de semana. Aprendí los secretos de la casa. Por donde goteaba el calentador, qué ventana se atascaba con la humedad y cómo purgar los radiadores antes del invierno. En octubre,
La abuela me enseñó a organizar su biblioteca por colores para que la estancia se sintiera más cálida en los días grises. El abuelo, por su parte, me llevó a recorrer los límites de la finca, señalándome las viejas estacas de hierro que él mismo había clavado para marcar lo que era nuestro. Yo no podía imaginar que, mientras me enseñaba a cuidar la madera, mi abuelo ya estaba en contacto con un abogado de Madrid, hablando específicamente sobre el futuro de ese lugar y sobre mí. Al regresar a nuestra casa en Pozuelo de Alarcón, el contraste era asfixiante. Nuestra residencia era impecable. 4 dormitorios amplios, un jardín perfectamente segado y un garaje que mi padre utilizaba como centro de operaciones para su negocio de suministros de construcción. Todo funcionaba, pero nada era acogedor. Mi hermana Lucía, de 13 años, siempre había sido el centro de atención. Se quedó con la habitación más grande, redecorada apenas la primavera pasada con paredes color lavanda y una lámpara de diseño que costaba más que toda mi colección de libros. Mi cuarto, en cambio, conservaba la moqueta desgastada de los dueños anteriores. Una noche, durante la cena, Gregorio sacó el tema de la finca. Ese terreno del viejo está ahí parado, perdiendo valor cada día que pasa, sentenció mientras cortaba su filete con una precisión quirúrgica. Solo el recibo del IBI y el mantenimiento nos están desangrando. Deberíamos venderla ahora que el mercado está alto y reinvertir el capital en el negocio. Mi madre asintió sin apartar la vista del plato. Tiene sentido, Gregorio. Es lo más pragmático. El abuelo dijo que la casa se queda en la familia, intervine, tratando de mantener la voz firme. Mi padre soltó una carcajada. No fue una risa cruel, sino algo mucho peor. Una risa condescendiente, como la que se le dedica a un niño que aún cree en los Reyes Magos. Tenías 14 años, José. Solo estaba siendo amable contigo, dándote algo en lo que entretenerte durante las vacaciones. Nadie volvió a dirigirme la palabra. La conversación derivó rápidamente hacia el último éxito de Lucía. Finalista regional en su club de debate. Muy impresionante, por supuesto. Mi madre ya había buscado un marco de plata para el certificado. Yo había ganado la feria científica del instituto hacía solo 2 semanas, pero la cinta de primer puesto seguía olvidada en el fondo de mi mochila. Al terminar de cenar, me encargué de recoger los platos. Fue entonces cuando lo vi. Sobre la encimera de la cocina, medio oculto bajo la lista de la compra, había un folleto satinado de promociones Sierra Norte. Parcelas exclusivas frente al lago. Precios premium. En el margen, escrito a mano con una caligrafía que no era la de mi padre, figuraba un número de teléfono. Subí a mi habitación en silencio. Me senté en el borde de la cama y cerré los ojos, pensando en la mesa de la cocina del abuelo, aquella que él mismo cepilló y unió con esmero. Pensé en el folleto brillante de abajo. Alguien, mucho antes de que la tierra estuviera siquiera disponible, ya estaba midiendo el hogar de mis abuelos con el frío signo del euro. El abuelo Álvaro falleció 2 años después de aquel verano. Yo tenía 16 años y el funeral se celebró un martes de ceniza bajo un cielo plomizo que amenazaba lluvia constante. Recuerdo sentarme en la segunda fila del tanatorio, apretando entre mis manos su viejo pañuelo de cuadros azules, desgastado por el uso y que aún conservaba un leve rastro a resina de pino. Durante el café posterior, observé a mi padre Gregorio y a su hermano Eduardo cerca de la mesa de los postres, hablando en susurros urgentes. Eduardo sujetaba con fuerza una carpeta de piel bajo el brazo mientras mi padre asentía mecánicamente a cada una de sus palabras. Logré captar una frase que Eduardo pronunció con frialdad profesional. Debemos mover esto rápido, antes de que la herencia se complique en la notaría con el proceso de testamentaría. Estaban planeando el desguace de la casa del lago mientras las flores del funeral aún estaban frescas. Yo apenas era un adolescente de 16 años, sin voz ni voto en los asuntos de los adultos, y no tenía la menor idea de que mi abuelo ya había previsto, con una precisión quirúrgica, exactamente ese momento de traición.
Pasaron 2 años más de tensa calma. Mi abuela Elena enfermó gravemente en marzo y nos dejó en junio, justo cuando el calor empezaba a apretar en Madrid. La última vez que la visité en el hospital, me tomó la mano con una fuerza que me pareció sobrenatural para su estado. La casa es tuya, José, susurró con una lucidez cortante. Prométeme que no dejarás que la conviertan en cemento. Prométemelo. Lo prometo, abuela, le respondí, y sentí como su presión cedía mientras cerraba los ojos por última vez. Tras el entierro, la máscara de luto de Gregorio se desmoronó. Aquella misma tarde, sentado a la mesa de la cocina de Pozuelo, le dijo a mi madre: por fin podemos liquidar ese activo, ha sido una carga demasiado larga. Lo dijo con un suspiro de alivio, como si se hubiera liberado de un grillete y no de un legado. Esa misma noche, Eduardo llamó y mi padre se encerró en el garaje. Pude oírle caminar de un lado a otro sobre el cemento. Sí, Eduardo, estoy de acuerdo. Vamos a ponerlo en marcha mañana mismo. Su voz sonaba más ligera de lo que la había oído en años. En ese instante comprendí algo que se me clavó en el pecho como una losa. Para ellos, la muerte de mi abuela no era una pérdida irreparable, sino una oportunidad inmobiliaria. No lloré. En lugar de eso, tomé una decisión irreversible. Entre los 18 y los 20 años, la casa del lago de Sanabria se convirtió en mi fortín y mi rebelión silenciosa. Cada sábado, al alba, conducía mi viejo Seat de segunda mano, que había pagado euro a euro trabajando como socorrista en las piscinas municipales, hasta Zamora. Allí, me dediqué a mantener viva la memoria de mis abuelos. Arreglé la malla del porche, sustituí el aislante de la puerta trasera y barrí cada aguja de pino del tejado. El abuelo siempre decía que las goteras no empezaban con la lluvia, sino con el descuido. En Pozuelo, el lenguaje familiar mutó. La casa dejó de ser el hogar de la infancia de mi padre para convertirse en el activo familiar estratégico. Eduardo aparecía cada 2 por 3 con su portátil abierto en portales inmobiliarios, analizando precios por metro cuadrado. Un día, durante la comida, me atreví a preguntar: ¿qué pasa con el deseo de la abuela? Ella quería que yo conservara la casa. Mi madre dejó el tenedor sobre el mantel con una elegancia gélida. Tu abuela no estaba bien de la cabeza al final, cariño, me dijo con una sonrisa condescendiente. Esto es una cuestión de negocios, no de sentimientos. Negocios. Esa era la palabra que usaban para anestesiar su culpa. Al cumplir los 19, Gregorio se volvió más agresivo. En cuanto cumplas los 20, José, firmarás lo que haga falta y lo solucionaremos como una familia unida. Yo sabía perfectamente que aquello significaba a su manera o ninguna. La suerte cambió una tarde de noviembre mientras limpiaba el armario del pasillo de la finca. Tras unas mantas viejas que olían a naftalina, encontré un sobre amarillento con la letra firme de mi abuela Elena. Tenía mi nombre escrito en el frente. Dentro, encontré una tarjeta de visita. Marga Almagro, abogada. Fideicomiso Familiar González. Mis manos temblaron de pura adrenalina. La abuela sabía que yo sería el único con la paciencia suficiente para limpiar esos armarios. Ni mi padre ni Eduardo se habrían molestado jamás en tocar una manta vieja. 3 meses antes de mi 20º cumpleaños, me reuní con Marga en su despacho del centro de Madrid, un lugar que olía a papel antiguo, café recién hecho y seguridad jurídica. Marga, una mujer de unos 60 años con una mirada plateada y penetrante, fue directa al grano. Tus abuelos me contrataron hace 6 años para establecer un fideicomiso irrevocable. La propiedad, las cuentas y una carlosa de inversión significativa, con un valor total de unos 2.100.000 euros, fueron transferidas legalmente en vida. Tú eres el único beneficiario. Sentí un vértigo atroz. Marga me explicó que, al ser un fideicomiso constituido en vida, esos bienes nunca formaron parte de la masa hereditaria y, por tanto, no estaban sujetos a la voluntad de mi padre ni de mi tío.
El título ya consta a nombre del fideicomiso en el registro de la propiedad, añadió, pasándome un documento donde mi nombre figuraba como sucesor legal. ¿Por qué no les dijeron nada? Pregunté, todavía en shock. Tu abuelo me dio una instrucción muy clara. Mis hijos pondrán el cartel de se vende antes de que se marchiten las flores de mi tumba. Pero el peligro era inminente. Marga me advirtió que alguien había estado solicitando notas simples en el registro sobre la finca durante el último mes. El domingo siguiente, Eduardo vino a cenar a casa y, tras el postre, se encerró con Gregorio en el garaje. Dejé la puerta entreabierta y escuché a mi tío con voz febril. Ya he apalabrado un precontrato con la promotora por 450.000 euros de adelanto. Pero para cerrar la operación, necesito que el título de propiedad esté limpio. ¿Cómo lo hacemos?, preguntó mi padre, con voz ansiosa. Mediante una escritura de aceptación y adjudicación de herencia, respondió Eduardo con suficiencia. Los viejos han muerto, nosotros somos los herederos directos. Registramos el cambio y vendemos de inmediato. Nadie va a sospechar nada. ¿Y José?, susurró Gregorio. Tiene 19 años, por Dios. No tiene medios ni conocimientos para impugnar nada. Para cuando cumpla los 20, la excavadora ya habrá entrado en la parcela. Se pillará un berrinche, le daremos unos 50.000 euros para sus estudios y acabará dándonos las gracias. Me alejé del garaje con el corazón martilleando contra las costillas y las manos frías. Eduardo estaba vendiendo una tierra que no era suya, amparado en un derecho que mis abuelos le habían arrebatado legalmente años atrás. Aquella misma noche, le escribí a Marga. Están acelerando el proceso. Van a intentar registrar papeles falsos. Su respuesta fue escueta. Ven el sábado a primera hora. Vamos a blindar tu futuro. Sábado por la mañana, despacho de Marga Almagro. Sobre su mesa de roble, un mapa de la finca y una montaña de folios que ella llamaba el plan de batalla. El título de propiedad ya consta a nombre del fideicomiso en el registro de la propiedad de Zamora, explicó Marga, ajustándose las gafas. Si tu tío Eduardo intenta registrar una escritura de adjudicación de herencia falsa o basada en una declaración de herederos incompleta, el registrador debería rechazarla de oficio, porque la cadena de titularidad está interrumpida. Sin embargo, si falsifica documentos o utiliza un acta de notoriedad fraudulenta, podría generar una nube en el título. Eso bloquearía la finca en litigios judiciales durante años. Tenemos que golpear primero. Marga se inclinó hacia adelante, con la mirada afilada. En cuanto cumplas los 20 años, adquieres la plena capacidad para ejecutar las cláusulas de control que tus abuelos diseñaron. Firmarás la aceptación como beneficiario sucesor y, simultáneamente, yo presentaré una anotación preventiva de demanda en el registro a primera hora del lunes. Eso congela la finca. A partir de ese segundo, cualquier intento de inscripción quedará bloqueado. Nadie podrá vender ni un solo metro cuadrado. Volví a Pozuelo con el corazón blindado. Gregorio me esperaba en la cocina, inusualmente animado, sirviéndose una copa de vino. Buenas noticias, hijo, dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Te voy a organizar una fiesta de cumpleaños por tus 20. Toda la familia vendrá el sábado noche. Es una cifra importante, la entrada en la verdadera madurez. Hay que celebrarlo por todo lo alto. Forcé una sonrisa y asentí. Mi padre planeaba mi fiesta como una distracción. Mi tío Eduardo planeaba vender mi legado a mis espaldas. Y yo sonreía porque sabía que, en 9 días, iba a dejar que creyeran que su estafa estaba saliendo a la perfección. Fue una tortura mantener el silencio durante esa semana. En las cenas, mientras hablaban de logística y de invitados, una parte de mí quería estallar y gritarle. Papá, lo sé todo. Sé lo del garaje, lo de la promotora y lo de tu traición. Pero las palabras de Marga resonaban en mi cabeza.
Si les avisaba, buscarían una grieta legal, una forma de esquivar el fideicomiso antes de que yo pudiera actuar. El silencio era mi única arma. 5 días antes de mi cumpleaños, mi madre me pidió que la acompañara al jardín. Usó esa voz suave, su voz de hablemos como adultos racionales. José, ahora que vas a ser un hombre de 20 años, hay decisiones patrimoniales que debemos tomar en bloque, como una familia unida. La Casa del Lago es un pozo sin fondo. El IBI, los seguros, las reparaciones estructurales. El negocio de suministros de tu padre está pasando por un bache financiero serio. Si vendemos ahora, podríamos liquidar las deudas y asegurar tu futuro y el de Lucía. La abuela quería que yo me la quedara, repetí, manteniendo la voz plana. Su rostro cambió al instante. La máscara de dulzura dejó paso a una impaciencia cortante. Tu abuela era una sentimental, José. Se dejó llevar por la nostalgia, pero la nostalgia no paga las facturas del banco ni las nóminas de los empleados. En ese momento, Gregorio apareció por la puerta del porche. Ya he tenido contactos preliminares con un comprador serio. Ofrecen un precio excelente, muy por encima de mercado. Es una promotora con la que Eduardo tiene mano, se llaman Promociones Sierra Norte. Lo pensaré, mentí, bajando la mirada para que no vieran el fuego en mis ojos. Mi padre me dio una palmada paternalista en el hombro. Ese es mi chico. Sabía que entrarías en razón. La noche antes de mi 20º cumpleaños, no aguanté más la presión de Pozuelo y conduje solo hasta el lago de Sanabria. El aire de la sierra olía a lluvia inminente y a resina húmeda. Me senté en la vieja silla de mimbre del abuelo, en el porche que él tanto amaba. Revisé mi correo electrónico. Marga me había enviado el paquete completo de documentos para la firma digital. A medianoche, con el único sonido del viento entre los pinos, leí cada cláusula 2 veces. Lloré. No fue un colapso nervioso, sino un desbordamiento lento y silencioso. Lloré porque me habría gustado que mi padre fuera el tipo de hombre que me enseñara a pescar o a cuidar la valla, en lugar de un calculador que solo veía el valor de reventa de mis recuerdos más sagrados. Pero en el mundo real, los deseos no tienen valor jurídico. Los documentos de un fideicomiso irrevocable, sí. A las 01, ya siendo legalmente un hombre de 20 años a efectos del fideicomiso, me conecté por videollamada con Marga. Con un clic firme, firmé la aceptación de los bienes. Desde ese segundo, yo era el único y legítimo beneficiario legal de todo el patrimonio de Álvaro y Elena González. El lunes a las 8 de la mañana, Marga estaría físicamente en la puerta del registro de la propiedad. La supuesta escritura de renuncia que mi tío Eduardo pensaba hacerme firmar ya era papel mojado. Un documento muerto. Él y mi padre descubrirían la verdad en unas pocas horas, en mitad de mi propia fiesta. Mi fiesta comenzó a las 4 de la tarde bajo un sol radiante que bañaba el jardín de nuestra casa en Pozuelo. El salón estaba a rebosar. Vecinos de la urbanización, antiguos amigos de mis padres de la parroquia de Santa María de Caná y, sobre todo, una nutrida representación de los contactos de negocios de Gregorio. Entre la multitud divisé a Nora, nuestra vecina de toda la vida de la Casa del Lago en Sanabria, que había viajado a Madrid para la ocasión. Me observaba con ojos afilados, cargados de una preocupación que nadie más parecía compartir. Había globos de colores, una tarta espectacular de la mejor pastelería de la plaza y un ambiente de celebración impostada. Yo me dediqué a repartir sonrisas mecánicas a todo el mundo. En el momento del brindis, Gregorio se levantó y golpeó su copa de cristal con una cucharilla, exigiendo silencio. José ya es oficialmente un hombre hoy, anunció con una voz impostada, llena de orgullo fingido. Estamos muy felices de verle llegar a los 20. Y como familia unida que somos, tenemos planes emocionantes para el futuro. ¿Verdad, José? Gracias por todo, papá, respondí, limitándome a lo mínimo necesario. No añadí ni una palabra más.
Al cruzarme con Nora cerca del buffet, me agarró del brazo con una fuerza sorprendente. Tu abuela querría que supieras algo, hijo, me susurró al oído con urgencia. Vi a tu tío Eduardo en la finca el martes pasado. No estaba solo, iba con 2 hombres de traje oscuro y maletines. Estaban midiendo el perímetro de la parcela con una cinta métrica profesional y tomando fotos del porche. Eduardo se había atrevido a llevar a los compradores de Promociones Sierra Norte a la propiedad privada de mis abuelos antes siquiera de tener un papel legal en la mano. Su arrogancia era absoluta, daba por hecho que yo me doblegaría. Tras repartir la tarta, Gregorio volvió a tomar la palabra, esta vez con un tono más solemne y elevado, buscando la validación de sus invitados. Antes de que termine la tarde, quiero compartir algo importante con todos vosotros. Como sabéis, nuestra familia ha pasado por momentos financieros complicados. El sector de los suministros de construcción es volátil y el negocio ha sufrido. Pero mis padres, en su infinita generosidad, nos dejaron la finca del lago. Y tras mucho debatirlo, hemos decidido como familia que lo más sensato es venderla para sanear nuestras cuentas y asegurar el futuro de Lucía y de José. José lo entiende perfectamente, sabe que el sacrificio es la base de una familia, ¿verdad? Toda la sala guardó un silencio sepulcral. Los vecinos, los socios de mi padre, Nora e incluso mi hermana Lucía, que observaba la escena escondida tras el respaldo del sofá, clavaron sus ojos en mí. Es lo que hacen las familias responsables, añadió mi madre, buscando mi mirada con desesperación. Nos sacrificamos los unos por los otros cuando vienen mal dadas. Dejé el tenedor sobre el plato de porcelana. El tintineo metálico resonó en el salón como un disparo. Yo nunca acepté vender la casa, papá. Y nunca lo haré. La sonrisa de Gregorio se congeló, convirtiéndose en una mueca grotesca. Está bromeando, dijo riendo con nerviosismo hacia los invitados. Son los nervios de los 20 años, la emoción del momento. No estoy bromeando, Gregorio. La casa no se vende. Eduardo dio un paso al frente, invadiendo mi espacio personal. Vamos, José. No seas crío. Este no es ni el momento ni el lugar para estas escenitas de rebeldía. Bebí un sorbo de agua con una calma que me sorprendió a mí mismo. Tienes toda la razón, tío Eduardo. No es el momento. El momento será mañana a las 8 en punto de la mañana. Se hizo un silencio absoluto, denso como el plomo. El móvil de Eduardo vibró con insistencia en su bolsillo, pero no se atrevió a sacarlo. Los invitados, detectando que la función había terminado en tragedia, empezaron a retirarse con despedidas apresuradas y miradas incómodas al suelo. En cuanto la última puerta se cerró, mi madre estalló con una furia que rara vez le había visto. ¿Tienes la menor idea de por lo que está pasando tu padre? Podría perder esta casa, José. Nuestra propia casa en Pozuelo. Y tú te aferras egoístamente a una cabaña vieja donde solo vas a perder el tiempo los fines de semana. Si de verdad quisieras a esta familia, no habrías necesitado acudir a una abogada para que te diga cómo traicionarnos. Me quedé helado por un segundo. ¿Cómo sabes lo de la abogada? Eduardo encontró la tarjeta de esa tal Marga Almagro en tu mochila la semana pasada mientras buscábamos un documento, escupió ella sin rastro de vergüenza. Habían estado registrando mis cosas personales, violando mi privacidad en mi propia habitación. Nora, que seguía parada en el umbral de la puerta, intervino con voz firme. Ese chico tiene todo el derecho del mundo a asesorarse legalmente, Elena. No es un delito proteger lo que es suyo. Esto es un asunto estrictamente familiar, Nora. Le gritó mi madre girándose furiosa. Haz el favor de marcharte. Al final, nos quedamos los 5 solos en la penumbra del salón. Gregorio cerró la puerta de la cocina con un golpe seco. Escúchame bien, José. Mañana a primera hora, Eduardo y yo vamos al registro de la propiedad.
Vamos a presentar la escritura de adjudicación de herencia que ya tenemos preparada. La casa se vende esta misma semana. Recibirás tu parte, esos 50.000 euros para tus estudios, y seguiremos adelante como si este desplante nunca hubiera ocurrido. ¿Y si me niego a firmar cualquier otro papel? Si decides luchar contra nosotros, estás solo, sentenció mi padre con una voz gélida que cortaba el aire. Se acabó el pago de la matrícula de la universidad. No volverás a vivir bajo este techo ni un solo día más. Considera si una casa vieja vale tanto como tu familia. ¿Me estás amenazando con echarme a la calle el mismo día de mi 20º cumpleaños? Te estoy pidiendo que elijas ser parte de este proyecto común. Soy parte de esta familia, papá. Soy la única parte que ha decidido cumplir las promesas que se le hicieron a los muertos. Subí a mi cuarto sin mirar atrás. Gregorio creía que su hora límite eran las 9 de la mañana, cuando abriera la oficina del registro. Lo que no sabía era que Marga Almagro ya tenía su estrategia lista para las 8, y que para cuando él llegara al mostrador, la finca de Sanabria ya sería, legal y definitivamente, inalcanzable para sus deudas. A las 8 de la mañana, las puertas del registro de la propiedad se abrieron puntualmente. Marga Almagro fue la primera en cruzar el umbral. Con la profesionalidad de quien lleva décadas lidiando con conflictos sucesorios, presentó el acta de aceptación del fideicomiso y la solicitud de anotación preventiva. El registrador, tras verificar la firma digital y la escritura original de mis abuelos, selló los documentos. El muro legal estaba levantado. A las 8:14, mi móvil vibró con un mensaje de Marga. Misión cumplida. El bloqueo es total. Cualquier documento que intenten presentar después de este minuto será rechazado de oficio. A las 9:05, Eduardo y Gregorio entraron en la misma oficina, rebosantes de una confianza tóxica. Eduardo deslizó una supuesta escritura de adjudicación de herencia sobre el mostrador con un asentimiento de suficiencia. La funcionaria comenzó a teclear el número de finca registral, pero su expresión cambió al instante. Se detuvo, frunció el ceño y consultó la pantalla 2 veces. No puedo proceder con la inscripción de este documento, señores, dijo con voz plana. Esta finca consta a nombre del fideicomiso familiar González desde el año 2020. Además, hay una anotación preventiva de demanda presentada hace apenas una hora. La titularidad no coincide. Eso es imposible. Estalló Eduardo, golpeando el mostrador. Mis padres eran los dueños legítimos y nosotros somos los herederos directos según la ley. Caballero, el título fue transmitido legalmente al fideicomiso en vida de los titulares hace 6 años. Si desean más información, deberán ponerse en contacto con la administradora de la entidad. Una tal Marga Almagro. Eduardo se quedó lívido. El color desapareció de su rostro dejando una máscara grisácea. Gregorio, por primera vez, miró a su hermano con una chispa de duda y rabia. Dijiste que esto era un trámite sencillo, Eduardo. Eres agente inmobiliario, por el amor de Dios. ¿Cómo no se te ocurrió pedir una nota simple actualizada antes de comprometerte con la promotora? A las 9:22, recibí la llamada. Mi padre estaba en el parking del registro, gritando fuera de sí, con el ruido del tráfico de fondo. ¿Qué es lo que has hecho, José? Has ido a nuestras espaldas, conspirando con una abogada para robarnos lo que nos pertenece. No he robado nada, papá, respondí con una calma gélida. Simplemente he aceptado formalmente lo que el abuelo Álvaro y la abuela Elena decidieron dejarme a mí, y solo a mí. Nada más. Es la propiedad de mis padres. Soy su hijo y tenían la obligación moral de dejármela. No, papá, dije, sintiendo una punzada de tristeza. No te la dejaron no porque no te quisieran, sino porque no confiaban en ti para protegerla. Sabían que la tratarías como una moneda de cambio y no como un hogar. Ese silencio fue el más largo y pesado de mi vida.
colgó sin decir una palabra más. Poco después, recibí una llamada de un tal Carlos Borrego, representante legal de Promociones Sierra Norte. Su tono era el de un hombre acostumbrado a ganar. Tenemos un contrato firmado con Eduardo González. Él nos garantizó un título limpio y la entrega inmediata de la parcela. Mi tío nunca fue el dueño legítimo de esa tierra, le interrumpí. La finca pertenece a un fideicomiso blindado y yo soy el beneficiario único. La casa no está en venta, ni ahora ni nunca. Borrego suspiró al otro lado de la línea. Entiendo. En ese caso, iniciaremos acciones legales inmediatas contra el señor Eduardo González por incumplimiento de contrato, daños y perjuicios, y retención de fianza. Marga me confirmó algo todavía más grave poco después. El sello de la notaría que Eduardo había usado en su borrador de escritura era una imitación burda. Mi tío, en su desesperación por cerrar la venta y cobrar su comisión, había incurrido en una falsedad en documento público, un delito penal que en España acarrea penas de cárcel. Gregorio llegó a casa a las 2 de la tarde, con los hombros hundidos y la mirada perdida. Se sentó en el sofá, derrotado por su propia ambición. Voy a perder esta casa de Pozuelo, José, confesó con la voz quebrada. El banco me reclama una deuda de 180.000 euros de un préstamo personal que avalé con el negocio. La tienda está en quiebra técnica. Esa finca era nuestra única salida de emergencia. Ayúdanos, hijo, suplicó mi madre, con lágrimas en los ojos. Somos tu familia. La casa del lago nunca fue vuestra salida de emergencia, dije con firmeza. Fue el último refugio que los abuelos construyeron para que su legado no fuera devorado por las deudas de otros. Solo tienes 20 años. Gritó mi padre en un último arrebato de impotencia. ¿Para qué quieres una finca vieja en Zamora? No se trata de lo que yo quiera, papá. Se trata de respetar la voluntad de quienes trabajaron toda su vida para levantar ese lugar. Puse a Marga en altavoz para que escucharan la realidad jurídica. Ella fue contundente. Cualquier intento de impugnar un fideicomiso irrevocable constituido hace 6 años les costará más en costas judiciales de lo que vale la propia finca. No tienen ninguna posibilidad legal. Desistan ahora antes de empeorar su situación. Eduardo llamó a casa horas después, al borde de un ataque de nervios. La promotora le exigía la devolución de los 45.000 euros de la señal, más una penalización por daños. Me van a denunciar por estafa y falsedad, gritaba por el auricular. Gregorio le cortó en seco. Falsificaste el sello del notario, Eduardo. Tras un balbuceo incoherente de su hermano, mi padre sentenció. Eso es un delito, Eduardo. No vuelvas a llamar a esta casa. Arréglatela solo. En las 3 semanas siguientes, las piezas del dominó cayeron con una fuerza devastadora. Eduardo perdió su licencia de agente inmobiliario y se enfrenta a una investigación penal que podría acabar en prisión. Gregorio tuvo que vender el negocio a pérdidas para negociar una quita con el banco y salvar, a duras penas, nuestra casa de Pozuelo. Mi madre, tras años de inactividad, tuvo que volver a trabajar en una farmacia de guardia. Regresé a la casa del lago un sábado de abril, cuando los cerezos empezaban a brotar. En un doble fondo del escritorio del abuelo, encontré una carta que Marga me había pedido que leyera solo cuando todo terminara. Decía: José, sé que mis hijos intentarán vender este lugar antes de que la tierra de mi tumba se asiente. No les guardo rencor, pero Gregorio nunca aprendió a distinguir entre lo que tiene precio y lo que tiene valor. Te elegí a ti porque fuiste el único que, aquel verano de los 14 años, preguntó si el tejado necesitaba un parche antes de preguntar cuánto valía la hectárea. Cuídala. Ella te cuidó a ti primero. Me matriculé en la Universidad de Salamanca para estudiar ciencias ambientales. En el formulario de residencia, por primera vez en mi vida, escribí con orgullo la dirección de la Casa del Lago. Es mi hogar oficial.
Meses después, me reuní con mis padres en una cafetería de Madrid. Terreno neutral. Os quiero, les dije, mirándoles a los ojos. Pero la casa no se vende. Jamás. Si vamos a reconstruir nuestra relación, tendrá que ser sobre los cimientos del respeto, no sobre el dinero, la culpa o las amenazas. Habéis intentado disponer de algo que no era vuestro y habéis traicionado mi confianza registrando mis pertenencias. Mi madre guardó un silencio sepulcral. Gregorio miraba el fondo de su taza de café. No sé cómo empezar a arreglar este desastre, admitió él. No tienes que arreglarlo todo hoy. Te llamaré el domingo, respondí, dándoles una oportunidad que ellos no me dieron a mí. Lucía vino a verme al lago poco después. Comimos pizza en el porche, viendo el atardecer sobre el agua. Yo no sabía que las cosas estaban tan mal, dijo ella en voz baja. ¿Crees que yo también era parte del problema? Eras una niña, Lucía. No elegiste que te convirtieran en la favorita para justificar sus planes. Se apoyó en mi hombro y, por primera vez en años, no hablamos de dinero, de deudas o de herencias. Hablamos de si el muelle necesitaba tablas nuevas para este verano. La casa no solo había protegido la tierra, había creado un espacio de verdad donde podíamos empezar de nuevo, lejos de la codicia. No siento que haya ganado a mi familia. No se gana cuando la gente que debería protegerte es la que intenta destruirte. Pero cumplí mi promesa. Mis abuelos vieron venir la tormenta mucho antes que yo y construyeron el refugio perfecto. No pudieron cambiar la naturaleza de mis padres, pero se aseguraron de que yo tuviera tierra firme bajo los pies. Literalmente.